Aperturamos la guía de estudio número 2 del curso de cultura guatemalteca y para esta guía pues vamos a estar hablando del tema de la cerámica en Guatemala y los diferentes tipos de cerámica que existen. Entonces acá tenemos nuestro material. Luego ya nos vamos a ir a la parte, bueno, vamos a ir leyendo algunos puntos importantes de esto, pero nos vamos a centrar en el tema de la cerámica. Perdón por la resolución, pero sí el material pues son copias y realmente no, al sacarle el archivo digital, baja bastante la resolución, ¿verdad ustedes? Entonces, por ello es que pues aparece de esa manera. Pero permítanme, bueno, como bien sabemos, anteriormente estuvimos hablando del tema de los textiles o de los trajes típicos o la indumentaria que se utiliza en diferentes regiones, en diferentes departamentos y áreas de Guatemala. Como bien sabemos, pues la elaboración de textiles es una forma de producción artesanal que posee nuestro país. En Guatemala se divide el país, por decirlo así, se divide en dos áreas muy importantes que son el área rural y el casco urbano. Referente a lo que es el área rural, pues sabemos que en el área rural existen o están pobladas por muchas comunidades indígenas. Estas comunidades indígenas pues practican una serie de costumbres, tradiciones, pues hay ciertos elementos de la cultura que les identifican, o sea, que les hacen únicos por la forma de expresión, por la manera en que lo dan a conocer y porque también es parte característica de esa región. Por ejemplo, donde yo vivo, que es el Tejar, ya se los he mencionado en varias ocasiones, uno de los elementos culturales que identifica a este pueblo es que se dedican a la elaboración de teja, ladrillo, fachaleta y algunos otros utensilios de material de barro. Hay demasiadas ladrilleras en el Tejar y pues según la historia dice, ¿verdad? Que la antigua Guatemala fue construida con materiales que fueron extraídos pues del Tejar. Entonces la actividad de ellos, de las personas, de hecho son personas bastante mayores, ¿verdad? Es específicamente dedicarse a la elaboración de estos elementos. Entonces, así hay muchas áreas en Guatemala que tienen cierto elemento cultural que les identifica. El día de hoy vamos a hablar de otra forma de expresión cultural, de expresión artística cultural, que serían las artesanías. Y en este caso, la parte de la cerámica. Algo que tenemos que mencionar respecto a este tema es lo siguiente. En Guatemala sabemos que la cultura son todas aquellas manifestaciones que identifican a una población. Por ejemplo, su religión, el deporte, su agricultura, su comercio, su política, su sistema de gobierno, la educación, o sea, todo lo que identifique a un pueblo. Y muchas veces creemos que cultura solo son costumbres y tradiciones. Y pues estamos un poco errados en los conceptos que tenemos respecto a lo que es y no es cultura. Sin embargo, la cultura pues tiene una serie de manifestaciones o elementos que le identifican. Y en este caso uno de ellos sería el folclore. En el caso del folclore podemos nosotros conocer que el folclore está dividido en tres clases o tipos de folclore. Existe un folclore ergológico, existe un folclore ergológico material, que es todo aquello tangible que se puede tocar, que se puede palpar, que se puede ver, que se puede sentir, que tiene una forma y un diseño. Y pues aquí entraría toda la parte de las artesanías, ¿verdad? Y obviamente la cerámica, por ser elementos, por ser utensilios, pues obviamente van a entrar dentro de esta clasificación. Hay otra clasificación que es el folclore social. La característica del folclore social pues es reunir a la comunidad y que pues se dé ese intercambio entre personas o esa intercomunicación. Y por último está el espiritual mental. Entonces, también algo que hay que mencionar y es muy importante es que muchos utensilios artesanales que hoy en día pues tal vez en casa están como objetos decorativos, antes fueron elaborados o fueron creados con otro enfoque. Por ejemplo, nuestros antepasados pues elaboraron
que sé yo, algunas vasijas, algunos candelabros, elaboraron algunos platos, elaboraron algunos tipos de jarros y los utilizaban para rendir ofrenda, para realizar algún ritual o una ceremonia en honor a sus dioses. Entonces, tiene una ideología, es un elemento artesanal, entra dentro de la parte ergológica, pero en sí su fin era una ideología religiosa. Entonces hay muchos elementos así desde el aspecto artístico, hay muchos utensilios pues que fueron creados con ese fin. Entonces tenemos que entender, ¿verdad? Que esto viene desde nuestros orígenes pasados, ¿verdad? El hecho de que hoy en día haya diversidad artística también es gracias a que, bueno, por una parte, lo original o lo autóctono, por decirlo así, pues obviamente ya no está, ya se perdió en su mayoría. Algunos utensilios como algunas vasijas, algunos cántaros o algunos otros elementos que fueron encontrados, si bien es cierto, están, pero se encuentran en museos. Y también pues ustedes saben que es muy común, ¿verdad? Por ejemplo, yo recuerdo que en una ocasión estaban construyendo una vivienda cerca bueno, en los alrededores de donde yo vivo, y resulta que al momento de estar construyendo empezaron a limpiar el terreno y se percataron de que encontraban restos como de ollas o de algún tipo de cántaro de barro. Entonces empezaron a excavar y a excavar cada vez más y cuando se dieron cuenta pues reunieron varias piezas y pues preguntaban esto por qué estará aquí y lo empezaron a evaluar y se dieron cuenta que eran piezas antiguas. El dueño del terreno obviamente las retuvo, no las comercializó porque si una persona es sorprendida comercializando este tipo de utensilios con un estudio o que sean antiguos, pues pueden ser penalizados. Entonces, la persona hoy en día aún las conserva, las tiene como parte de su patrimonio, ¿verdad? De hecho, las tiene en una vitrina, las tiene cuidadas, entonces creo que esos utensilios, obviamente, la mayoría se encuentran en museos y así como esta persona, algunos otros y en algunas otras partes de Guatemala, pues han hecho algunos hallazgos al respecto, ¿verdad? Entonces, cabe mencionar eso, ¿verdad? Y otros que hoy en día usted sabe que la industria ha venido a comercializar, ha venido a producir. Cuando hablamos de la industria, recuerde que en Guatemala se mueven sectores de producción. Está el sector primario, el sector secundario y el sector terciario. En el caso del sector primario, pues son todas las materias primas, por eso se le llama primario, ¿verdad? Todas las materias primas que no han sido procesadas, que no han sido manipuladas por el hombre, sino que la misma naturaleza las ha provisto, ¿verdad? O sea, se siembra, se cosecha y la naturaleza pues provee el recurso. Tal es el caso de las hortalizas, de los frutos, de los granos, de los cereales que se producen en Guatemala. Pero también hablemos, por ejemplo, del ámbito forestal, ¿verdad? Ustedes saben que, por ejemplo, están los diferentes tipos de árboles que se producen en Guatemala y estos pues obviamente son procesados para obtener madera y de la madera pues se elaboran diferentes objetos artesanales. Entonces pasa lo mismo acá, ¿verdad? O sea, en el caso de la cerámica tenemos una materia prima que es el barro, del cual pues se hace lo que es el proceso para la elaboración de algunos utensilios artesanales. Ahora, esto obviamente si se ve de manera artesanal, por eso se llama artesanal, porque es elaborado, confeccionado con la mano, o sea, el artesano los elabora o los produce sin la intervención de ningún tipo de máquina. Pero como ustedes saben, pues son muy escasas las personas que aún se dedican a una elaboración, a una producción artesanal. Pues ahora la máquina, la industria ha venido a modificar y a sustituir al hombre, ¿verdad? Y entonces han empleado otro tipo de herramientas industriales. Entonces ahí ya sería el sector secundario, ¿verdad? Porque ya están produciendo a grandes escalas y con la intervención o la ayuda de maquinaria. Entonces, pues en el caso de la cerámica se da de dos vías, ¿verdad? Desde el sector primario, así como también desde el sector secundario. Y pues hay áreas en Guatemala en donde se producen los diversos tipos de cerámica. También tenemos que comprender que obviamente estas formas de expresión artística, podríamos decir, fueron surgiendo, los modelos o enfoques de estos fueron surgiendo en el transcurrir de los años, ¿verdad? Y vamos a hablar de la prehispánica e hispánica respecto al tema de la cerámica.
Entonces, pues esto es algo muy importante que nosotros debemos tener presente, puesto que es parte de la parte ergológica del folclore en Guatemala. Y hay diversidad, ¿verdad? También, como les decía, pues tiene un enfoque espiritual y también pues el enfoque espiritual permite tener un diseño, una decoración, le da como un carácter al elemento que sería la cerámica, ¿verdad? Entonces dice nuestro texto, en Guatemala existen varios centros productores de cerámica, la cual tiene dos raíces, la prehispánica y la hispánica. Con el paso del tiempo también ha surgido formas mixtas. La primera, que sería la prehispánica, se caracteriza por ser elaborada exclusivamente a mano y sin ningún tipo de instrumento complejo, ¿se da cuenta? Entonces, esto es algo que hay que mencionar, ¿verdad? De que estamos viendo acá, ¿verdad? Si se dan cuenta, Este personaje, pues bueno, sí está empleando un tipo de herramienta como lo que vemos acá en esta otra imagen, en donde la persona a base de la mano, ¿verdad? Está moldeando, está haciendo sus figuras, sus formas con base de barro, ¿verdad? Entonces a eso se refiere la cerámica prehispánica, ¿verdad? Que fue elaborada sin necesidad de tener moldes, sin necesidad de tener ninguna herramienta industrial que le permitiera incluso ni siquiera ningún tipo de tinte o de pintura para la decoración de este, ¿verdad? Porque pues fue directamente artesanal, manual, y pues en cuanto a la decoración, pues no había más que algunos recursos naturales, como por ejemplo la cochinilla, que es uno de los recursos que se ve bastante mencionar, ¿verdad? De que era de donde se extraían tinte para poder decorar. Entonces aquí ya vemos que está la primera, que es la elaboración de los utensilios artesanales, pero sin la intervención de ningún tipo de herramienta o molde. Y la otra, después dice, bueno, la primera se caracteriza por ser elaborada exclusivamente a mano y sin ningún tipo de instrumento complejo. El refinado del barro se lleva a cabo por medio de la piedra de moler, después de humedecer la arcilla y añadirle arena, formando una masa compacta. Se procede a la etapa de levantar de la pieza deseada, partiendo desde el suelo para lograr su forma mediante la rotación manual. Entonces, pues aquí vemos que el recurso o la materia prima que se utiliza pues es la arcilla, además de arena. Y pues yo recuerdo en un recorrido que nos hicieron a través de la universidad, una ocasión, tuvimos la oportunidad de conocer, de hecho está bastante alejado del centro del Tejar, pero sí está dentro del mismo Tejar, de hecho es una parte de la montaña. Y de parte de la universidad pues nos hicieron un recorrido los señores de la municipalidad y nos llevaron a observar cómo es que los artesanos van a la zona y eligen el barro, eligen el material que van a utilizar. Y entonces allí vimos en esa parte pues, que estaban los señores viendo, tocando, y luego de haber detectado como el terreno donde sí podían, ellos consideraban que era buen recurso, empezaban con el proceso de excavación. Luego pues lo trasladaban a su taller o al área que tenían destinada para elaborar el producto y ya empezaba todo el proceso que vemos ahí, ¿verdad? Que consta en crear esa masa y a través de esa masa empezar a moldear los diferentes utensilios u objetos. Después dice, una vez terminada la pieza, se pulen, perdón, o alisan las paredes exteriores e interiores, sin más instrumentos que simples materiales minerales o naturales como un elote, parte inferior y dura del elote, un pedazo de caña de bambú, redondas semillas de ojo de venado, piedras planas como la obsidiana o piedra del rayo y lisas hojas de café o del árbol de granada. Entonces, si se dan cuenta, la cerámica prehispánica se caracterizó porque todo fue manual, todo fue artesanal y para poder lograr un acabado y un moldeado, pues se empleaban otros recursos, sí,
pero eran naturales, no era ningún tipo de máquina o herramienta industrial que permitiera la elaboración del recurso, ¿verdad? Entonces son características que tenemos que comprender. Dice, otros rasgos distintos de este tipo de cerámica es el empleo de engobes o pasta de barro de diferentes colores y tonalidades, que era lo que yo les mencionaba, ¿verdad? Que ellos se van a la extracción del recurso, lo preparan y pues ya en base a eso empiezan a mezclar y ya se empieza a hacer la elaboración artesanal, así como la decoración que se lleva a cabo mediante la aplicación de pintura por medio de plumas de gallina, incisiones o labrados y por aplicación o pastillaje. Los diseños que son fitomorfos y zoomorfos recuerdan los modelos prehispánicos. Vea, dice, esta cerámica se distingue además por el secamiento de las piezas, ya sea al sol o a la sombra, dependiendo del tamaño de la pieza y por la quema al aire libre, cubriendo los objetos con agujas y botellas de pino, estiércol de ganado, vacuno, paja y ramas de roble o encino, que se emplean como combustible. Entonces se da cuenta, pues la técnica es bastante manual, es bastante artesanal para lograr esos acabados, ¿verdad? O esas terminaciones que estamos viendo en pantalla. Hay un documental y lo invito a que usted lo pueda observar cuando tenga más tiempo, de unas personas, de hecho el anciano tiene creo que 101 años, y se le hizo un reportaje, ¿verdad? Y él contaba que desde muy pequeño él aprendió esa actividad o esa habilidad artesanal o artística. Y él contaba que, bueno, esta persona, lo curioso es que esta persona no puede ver, o sea, no, lamentablemente perdió la vista hace algunos años y pues lamentablemente es algo que ha sido un limitante para algunos. Sin embargo, para él definitivamente no, ¿verdad? Y él le enseña cómo es que él moldea sus piezas, cómo las diseña, y él decía que en la mente él se imagina la obra de arte y sus manos obviamente las empiezan a diseñar. Entonces, pues es una forma de expresión artesanal o artística, y en este caso, pues el artesano es el que va tallando o el que va haciendo el diseño correspondiente a la pieza. Ah, bueno, y aquí empieza a surgir entonces otro tipo de cerámica y dice, esta cerámica se distingue además por el secamiento de las piezas al sol, esto ya lo vimos. Ahora dice, dentro de la cerámica de origen indígena se elaboran utensilios con gran variedad de formas y funciones, como comales, piezas planas y circulares para cocer las tortillas, ollas para hervir los tradicionales tamales, atoles y otros alimentos. Ahora bien, antes los productos o los recursos artesanales que se elaboraron, pues tal vez no tenían estas funciones, ¿verdad? Pero ya vemos que luego va evolucionando, así como va evolucionando todo, pues también la cultura de muchas comunidades, y entonces ellos empezaron con la elaboración de otros utensilios. Y aquí vemos, por ejemplo, yo creo que en casa pues todos han de tener un comal de barro, ¿verdad? Ustedes, y pues es una cuestión cultural, ¿verdad? De hecho, yo, por ejemplo, en mi casa, sí, definitivamente lo hay. También está la famosa paste, ¿verdad? Ustedes, que sirve para cocinar los tamales de fin de año. Y muchas personas, dependiendo de su cultura, pues dicen, no, es que no es lo mismo, por ejemplo, cocer frijoles en olla de barro que en olla de presión, o de repente beber o hacer café en un jarro de barro. Entonces, hay muchas cuestiones de identidad cultural. Obviamente, no todas las personas lo comparten. Algunos pues solo lo tienen como objetos decorativos de casa, ¿verdad? No es que sea parte de su identidad cultural. Y en otros casos, pues sí, definitivamente, no solamente como un recurso decorativo, sino que son utilitarios, ¿verdad? O sea, ya es parte de su cultura, los usan en su vida cotidiana, y como es como parte de lo que identifica, ¿verdad? Y mayormente, pues esto lo vemos en la parte del altiplano. También recordemos que como se ha ido dando como que la modernización
también otro aspecto que cabe mencionar es que obviamente ha venido a sustituirse todos estos recursos por la loza, la china, por ejemplo, por algunos utensilios de aluminio, cristal, que han ido surgiendo, ¿verdad? Con el paso de los años. Y entonces todo esto pues ha venido a sustituir. Entonces tenemos que comprender que también todo esto infiere mucho en un aspecto cultural, ¿verdad? Pues esto lo vemos más en el área rural, y no en todas las familias guatemaltecas que esto sea parte de la identidad, ¿verdad? ¿Por qué les hablo de esto? Porque vemos que aquí ya luego empieza la producción de la cerámica indígena, pero ya viene otro enfoque u otro tipo de utensilios que fueron surgiendo, que se fueron elaborando y pues que ahora están, ¿verdad? Y que pues se hace uso de estos en nuestra cotidianeidad y en otros casos pues solo por cuestiones decorativas. Dice, los más importantes centros de producción de este tipo de cerámica son, aquí están las zonas o áreas geográficas en Guatemala en donde se produce la cerámica. Tal es el caso de Santa Cruz, Chinautla, San Raimundo, Chuarrancho y Sacoj, esto en Guatemala o en el departamento de Guatemala. San Luis Jilotepeque en Jalapa, Santa Apolonia en Chimaltenango, San Pedro Jocopilas en Zacualpa, Quiché, Rabinal en Baja Verapaz, San Sebastián, voy a bajar la presentación, perdonen, en Huehuetenango, Jocotán en Chiquimula, San Agustín, Aucazahuastlán, El Progreso, Santa María Ixhuatán en Santa Rosa, San Antonio, Las Trojes, San Juan Zacatepeques, Guatemala, y Zapotitlán y El Rabinal en Jutiapa. Entonces, aquí hay muchas, vemos que está el departamento de Guatemala, Chimaltenango, Baja Verapaz, Chiquimula, lo que es Zacatepeques, Jutiapa, Jalapa, como el área en Guatemala o la zona geográfica en donde se produce la cerámica. Veamos, ahí dice, la cerámica y la alfarería han adquirido una gran importancia por su variedad, volumen de producción y amplia difusión y significado. En la imagen vemos el mercado Chichicastenango. De hecho, hay diferentes áreas en Guatemala donde se produce la cerámica, pero hay algunos lugares en donde se comercializan tales utensilios. Y en este caso tenemos al famoso mercado de Chichicastenango. Mientras carga ahí la presentación, vamos a ver acá, pues yo creo que como les decía, ¿verdad? El hecho de mencionar a estos municipios y departamentos no quiere decir que solo ahí se produzcan, ¿verdad? Sino que se producen, pero tienen mayor producción estas áreas, ese es el punto. Y pues que son las áreas que identifican realmente al territorio nacional con la elaboración de la cerámica. El municipio Cocomán de Chinautla, perdón, es uno de los centros cerámicos más populares y activos en Guatemala. Aquí la cerámica es roja, dice, o gris muy tenue y se caracteriza por emplear tanto barro blanco como rojo. Dibujos ágiles decoran la superficie de las piezas, puntos, líneas, curvas llamadas localmente culebreadas, flores y hojas. Actualmente las alfareras de Chinautla han ido introduciendo nuevas formas requeridas no solo por el turismo, sino también por los devotos católicos, ángeles estilizados, vírgenes neoclásicas, iglesias, girasoles, soles, lunas, estrellas y sirenas que ejecutan instrumentos musicales. Entonces, si se da cuenta, ya aquí ya viene un enfoque religioso y aquí entraría entonces el folclore espiritual mental. En algunas zonas se producen o se elaboran desde el punto de vista cerámica algunos utensilios de cocina y en otros son más aspectos decorativos
Y en este caso, pues vemos que ya está como ese enfoque de la ideología. Entonces, son algunos puntos que podemos mencionar. Ya vamos a ir viendo algunas características respecto a lo que es la cerámica. Vamos a ver si ya cargó la imagen. Ahí está el famoso mercado de Chichicastenango, ustedes lo pueden ver ahí, y se caracteriza por eso, ¿verdad? Ustedes, porque ahí se comercializa una diversidad artesanal, de hecho es un punto turístico bastante fuerte en Guatemala, y pues ustedes ahí pueden ver todo lo que se va comercializando, y ya no cargó más imágenes, perdón, pero ahí pueden ver ustedes que hay diversos formas, tamaños, colores, decoraciones de este producto artesanal, y es que es parte de la expresión artística guatemalteca. Recuerde que esta es parte de la identidad cultural de nuestro país. Entonces, esta guía, pues en sí, nos habla referente a lo que es la cerámica. Ya vamos a ver qué diferentes tipos de cerámica. Hay una cerámica pintada, una cerámica vidriada, y las vamos a reconocer más adelante, porque estamos hablando pues, de esta forma de expresión artesanal. Entonces, nos vamos a detener hasta acá por cuestiones de tiempo. Aquí la imagen pues, no se logra visualizar porque está en blanco y negro, pero ya pudieron ver ustedes, esta es una de las imágenes del mercado de Chichicastenango, que era lo que les hacía mención acá en pantalla. Y pues si alguien ha tenido la oportunidad o la experiencia de visitar este lugar, sabe que realmente es un atractivo turístico bastante fuerte en Guatemala, y pues se ve el comercio de este tipo de expresión artística en nuestro país. Entonces, nos vamos a detener hasta acá el día de hoy. Recuerde que estamos hablando del tema de la cerámica.